La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu familia, a tu grupo de oración a través de Internet que te acompaña día a día en tu camino de responder al amor de Dios en tu vida. Viernes 10 de junio. Fijaos qué lugar tan hermoso, qué regalos de Dios, estas rosas, estas margaritas. Ya va haciendo calor por esta parte del mundo, ya ha llegado el buen tiempo y cada época del año tiene su encanto. En cada época del año está la mano de Dios dándonos su amor, dándonos su bendición. Nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios en cada momento de nuestra vida. Porque si aprendemos a ver la mano de Dios, el amor de Dios, en todas las cosas que nos ocurren, entonces en nuestro corazón hay paz, hay esperanza. Pero si no somos capaces de descubrir el amor de Dios en las cosas que nos ocurren, entonces vivimos como si estuviésemos nosotros solos en este mundo, como si no tuviésemos alguien que nos proteja, que nos salve. Y vivimos angustiados, vivimos como tensos, porque como en el mundo hay muchas adversidades, dificultades, si las afrontamos como si nosotros mismos por nuestras propias fuerzas tuviésemos que superarlas, realmente es muy difícil. Estamos en tensión porque tenemos que luchar frente a dificultades que sentimos que son muy grandes. Por el contrario, si vivimos confiados en el amor de Dios, en la protección de Dios, entonces, aunque tengamos que enfrentar grandes dificultades, como sabemos que Él nos protege, que Él nos ayuda, tenemos paz, tenemos esperanza. Hay dos maneras de vivir nuestra fe. Y muchos cristianos, muchos católicos se debaten entre estas dos maneras de vivir la fe. Hay una manera de vivir la fe que es vivir una fe de mínimos. Eso consiste en que vivo mi fe para que Dios no me pueda decir que lo estoy haciendo muy mal, para que Dios, cuando me encuentre con Él, no me pueda echar en cara que le he ofendido gravemente. Entonces, es una fe que está basada en cumplir los mandamientos. Yo cumplo los mandamientos. Y luego hay una manera de vivir la fe que es la que está basada, la que nace de un profundo encuentro de amor con el Señor. Una persona se ha encontrado profundamente con el amor de Dios y desea desde lo más profundo de su corazón responder a ese amor de Dios. Y vive su fe no en clave de simplemente cumplir los mandamientos, sino en la clave de amar al Señor todo lo que le sea posible, puesto que Dios le ha amado tanto. Esa persona ha experimentado con tanta fuerza cuánto Dios le ama, desea a su vez amarle sin medida, desea amarle inmensamente, porque experimenta con tanto gozo el amor de Dios que quiere responder con toda su alma a ese amor.
Esta segunda manera de vivir la fe, que está basada en una experiencia profunda del amor de Dios, al cual se desea responder con amor, incluye la primera manera, cumplir los mandamientos, pero la supera con creces. Atención, porque cuando hablamos de una fe basada en el amor, no estamos diciendo, y para el que lo vive así los mandamientos no son importantes. No. Para el que lo vive así, los mandamientos son muy importantes, porque como ama inmensamente a Dios, lo primero que desea es cumplir sus mandamientos. Pero no se conforma con eso, sino que quiere ir mucho más allá. Ahora vamos a ver cuál es la manera de vivir la fe que nos enseña Jesús en el Evangelio. A ver si coincide con alguna de estas dos maneras de vivir la fe. Mateo 5, 27 al 32. Estamos en el corazón del Sermón de la Montaña. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Jesús en el Sermón de la Montaña explica a todos los discípulos que estaban escuchándoles, que era una gran multitud de discípulos, que no se pueden conformar con una fe de mínimos, sino que tienen que aprender a vivir la fe con toda pureza y con toda profundidad. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ni siquiera mires a una mujer casada deseándola en tu corazón, porque ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Fijaos que Jesús no solo repite que hay que cumplir los mandamientos, sino que lo eleva mucho más, afina mucho más, va mucho más allá en la profundidad con la que hay que vivir los mandamientos. No solo vivirlos externamente, no cometer adulterio, ni siquiera en tu corazón cometerlo deseando a una mujer casada. Es la manera de vivir la fe que está basada en una profunda pureza del corazón, en una profunda fidelidad a todo lo que es verdadero amor y en un profundo rechazo a todo lo que no es amor, incluso a lo que queda oculto en tu corazón y no lo conoce nadie, pero Dios lo ve y tú también lo sabes.
Y si no es amor verdadero, destiérralo de tu corazón, de tu pensamiento. Que no solo tu actuar sea honrado, que también tu corazón y tu alma sean profundamente puros, hasta en las cosas que solo Dios y tú veis. Hoy en día, cuántas personas por internet cometen pecados de impureza u otros pecados, porque como es una cosa que nadie se entera, pues entonces buscan en internet cosas pecaminosas. Nosotros, los que conocemos el amor de Dios, nada de eso. Hay que desterrar de nuestro corazón todo pecado. Jesús habla con toda claridad de que el adulterio es un pecado. No se puede despedir a la propia mujer, o la mujer no puede despedir a su esposo, sino que el matrimonio es para toda la vida. Hay una cosa aquí que quería explicar. Dice Jesús, el que se divorcie de su mujer, vamos a ver, dice Jesús, pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Lo que Jesús está diciendo es eso claramente. El adulterio es un pecado grave, no se puede uno divorciar bajo ningún concepto. Otra cosa es la separación. La Iglesia, en algunos casos en los que la convivencia es imposible, admite la separación, pero no el divorcio, es decir, no romper el vínculo como si ya me pudiese ir con otro o con otra. Podemos no vivir juntos cuando la convivencia es imposible, pero ambas partes, el esposo y la esposa, mantienen la obligación de fidelidad. No pueden irse con otro o con otra, aunque puedan vivir separados cuando la convivencia es imposible por diversos motivos, por ejemplo, si hay maltratos por alguna de las partes. La palabra de Jesús, excepto en caso de unión ilegítima, es una palabra que es un poco difícil de traducir y ha dado bastante que hablar para los que tienen que interpretar qué es lo que quiere decir Jesús con esto. Que hay un caso en el que sí que entonces Jesús está diciendo que hay un caso en el que sí que Él admite el divorcio. Os quería explicar un criterio muy importante que tenéis que tener siempre presente y no olvidar nunca a la hora de interpretar los pasajes de la Sagrada Escritura que son más difíciles de interpretar. Si tenéis ese criterio claro y no lo olvidéis nunca, os evitaréis muchos engaños del enemigo o de personas que explican mal la fe y muchos errores a la hora de entender bien la palabra de Dios. Cuando un texto de la palabra de Dios es difícil de entender, tienes que compararlo con lo que dice la Biblia sobre ese mismo tema en otros lugares. Y si te das cuenta que la Biblia en otros lugares sobre ese mismo tema siempre lo explica de una manera, ese texto difícil de entender ya sabes cómo lo tienes que entender, de esa misma manera que se explica en muchos otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, lo que hemos oído hoy de Jesús. ¿Qué se refiere Jesús con eso de excepto en caso de unión ilegítima? ¿Significa que el divorcio es aceptable en algunos casos? Y si leemos todo lo demás de la Sagrada Escritura, todo el Nuevo Testamento,
veremos con toda claridad que en todo el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles enseñan que el divorcio nunca es aceptable en ningún caso. Y luego, otro criterio para no equivocarte nunca a la hora de entender un texto de la Sagrada Escritura es el siguiente: ¿cómo ha entendido la Iglesia durante toda la historia ese pasaje de la Sagrada Escritura? Si durante toda la historia de la Iglesia, durante toda la tradición de la Iglesia, ella ha entendido un pasaje de la Biblia de una determinada manera, esa es la manera en la que hay que entenderlo. Y durante toda la historia de la Iglesia, la interpretación de este pasaje ha sido clara. El divorcio nunca se puede aceptar. Un cristiano, una persona que se ha casado ante Dios, no le está permitido romper ese vínculo sagrado. La Reina de la Paz, en el mensaje del 25 de octubre de 2015, nos dijo que no nos podemos conformar con poco a la hora de seguir al Señor. Hijos míos, decidíos también hoy por la santidad y tomad el ejemplo de los santos de estos tiempos y veréis que la santidad es una realidad para todos vosotros. No nos podemos conformar con vivir una fe en la que vayamos a lo mínimo, a ver todo lo que puedo hacer hasta que no llegue al pecado, sino que se trata de vivir a ver hasta dónde puedo amar al Señor, no a ver todo lo que puedo hacer pero sin que llegue a ser pecado, porque entonces ya estoy en la mentalidad de que Dios es como un amo que me obliga. No estoy comprendiendo lo que es el amor de Dios, no estoy comprendiendo lo que es la llamada de la Reina de la Paz, una invitación porque he descubierto su amor. Que el Señor nos ilumine a todos para que vivamos de corazón nuestra fe, para que deseemos amarle con todas nuestras fuerzas. Que Él os bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.